Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Y el tema de hoy es ansiedad en pausa. Cuando el reino ordena el caos. La ansiedad no resuelve el mañana, pero sí arruina el hoy. Ansiedad en pausa. Cuando hablamos de ansiedad, ¿de qué estamos hablando? Por lo general, aquí no hay ningún ansioso, aquí hay pura gente zen, así pura tranquilito, paz, ¿no? ¿Sí o no? Cuando hablamos de ansiedad, ¿de qué hablamos? Preocupación, ¿de qué más? Problemas, desesperación, angustia, dolor, que se apure, miedo, intranquilidad. Muy bien, todos somos máster en ansiedad. A todo esto, la ansiedad habla del mañana o del ayer. Muy importante, atención con eso, porque la ansiedad está focalizada en el mañana. Lo que te genera ansiedad no está atrás tuyo. Lo que te genera ansiedad está delante tuyo. Por eso la ansiedad no resuelve el mañana, pero arruina el hoy. Y como estamos hablando de ansiedad, esto de foco es para mañana. La culpa tiene que ver con el pasado. Y también la culpa arruina el hoy. Pero hoy día vamos a hablar de la ansiedad que afecta el hoy, pero tiene que ver con el mañana. Si yo te pregunto así en fracción de segundos, tus preocupaciones para esta semana, ¿cuáles son? Listo, llegaron, aparecieron. Están ahí. Te conecté inmediatamente con montones de cosas. ¿Para qué nos acordamos, Dios mío, no? Es como cuando estás terminando tus vacaciones. Cuando estás en el último viernes de vacaciones, ¿cómo te sientes? Jonathan es sin mentir la cosa. Entonces, cuando uno llega el viernes, ya está pensando en el lunes, como que ese fin de semana ya se arruinó todo, porque dice, el último fin de... Y ya estás pensando en el lunes y todo. Es que la ansiedad no resuelve el mañana, pero arruina el hoy. Entonces, cuando el reino de Dios ordena el caos, y eso es maravilloso. Ansiedad en pausa, y esa es la invitación en esta reflexión de esta mañana, a que tu ansiedad le pongas pausa, porque todos tenemos grados de ansiedad. Todos somos medio ansiositos en algunas cosas. ¿O no? ¿A cuántos nos tirita el ojo de repente? Y se nos queda pegado así como... ¿Sí o no, Pauli? Se ríe la Pauli. Es la verdad. ¿Sí o no? Cuando en ocasiones no dormimos bien producto de una preocupación. La ansiedad tiene que ver con lo que no existe. Luego nos meteremos en cuestiones media clínicas que dan cuenta de esto, que la ansiedad tiene que ver con lo que no existe. Y es muy loco porque podemos generar un montón de trastornos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, por algo que no existe. Se te puede caer el pelo, la alopecia por algo que no existe en algunos casos. Puedes tener insomnio de conciliación, es decir, me cuesta quedarme dormido, dormida por la ansiedad, pero por algo que no existe, por algo que viene. Puedes estar complicado cuando estudias por un examen o cualquier cosa diciendo, ¿y si me va mal? ¿Y si no me acuerdo? ¿Y si todo ese ¿y si tiene que ver con el mañana? Entonces, pongámosle pausa a la ansiedad, porque todos tenemos grado de ansiedad. ¿Qué te parece si le ponemos pausa? Aprieta el botón y descansemos, porque cuando el reino de Dios controla nuestra vida, ordena el caos acá adentro. Y de eso hablaremos ahora. Vamos con la siguiente imagen. En Mateo 6, 25, 34, este texto de la Biblia está entre el Mateo 5 y 7, que es el Sermón del Monte. Es el sermón más famoso de Cristo. Es el Sermón del Monte, el único que Él predica así, prácticamente. Y aquí toca un montón de tópicos. Y entre ellos toca el tópico de la ansiedad. Dice el texto, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ya. Con
por esas dos líneas, tú dices, y le faltó el dividendo ahí. Le faltó la cuota del seguro, del auto, la colegiatura de las bendiciones. Le faltó harto en la lista del Señor ahí, ¿no? El Señor es el que está hablando. Dice, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. La gente que no... Y ahí hay un punto de inflexión. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. ¿What? Así que, entonces, por lo anterior, primero, busquen el reino de Dios y su justicia y Dios les dará todo lo que necesitan. Me estoy bromeando. No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana trae sus propias preocupaciones. Atención, cada día tiene ya... A todo esto la ansiedad tiene que ver con el ayer o con el mañana. Con el mañana. ¿Y qué nos dice Cristo acá? Cada día tiene sus propios problemas. Y nosotros somos especialistas en traernos los problemas de la semana para acá. Y hay otros que son más osados que dicen, el segundo semestre de este año, ¡wow! Y se traen 6 meses acá, viejo. Pero si ni siquiera sabes si vas a terminar el día. Queremos, y mi intención de hoy, por la palabra de Dios, es que cuando salgas de esta sala salgas como más liviano. Porque cuando ponemos las cosas en la prioridad correcta, nuestra mente descansa. Luego veremos que la ciencia dice un montón de cosas al respecto, pero Dios ya lo dijo hace 2000 años. ¿Por qué? Porque el que te formó te conoce. Dios conoce hasta nuestra última neurona, esa sinapsis que se hace acá dentro en el cerebro cuando estamos ansiosos. Dios las conoce. Y Dios nos enseña y quiere que tú puedas descansar. Respiren profundo, si pueden. Y el resto está estresado. Están... ¿Te has notado qué pasa cuando tú y yo nos sentimos ansiosos? ¿Cómo es la vida de esa manera? Agotadora. Tomamos buenas o malas decisiones. Malísima. ¿Cómo respondemos? Y el resto. Cuando vivimos en la ansiedad, nuestra vida es un desastre. Pero el Señor ya lo dijo, no se preocupen por el día del mañana. Eso es ansiedad porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya lo dijo Dios. Porque la palabra de Dios es para el aquí y para la ahora. La idea es que cuando salgamos de acá digamos, voy a aprender a descansar en Dios y voy a respirar y voy a vivir solo un día a la vez. ¿Sabes cuál es tu meta de hoy? Que llegues a la noche así tranquilo, tranquila y digas, wow, gracias Señor por este domingo. Gracias. Estuve con la familia, estuve en Raíz, la pasé increíble, canté y quedé difónico cantando. Gracias. Vivimos en un mundo ansioso. No traje las estadísticas, pero las estadísticas asustan acá en Chile nomás. Somos una sociedad ansiosa, pero una sociedad que está perdiendo el día, el aquí y el ahora. La ansiedad que tiene que ver con el mañana destruye el hoy. Destruye el hoy. Entonces nos estamos perdiendo lo único que tenemos, que es el aquí y el ahora, por algo que no existe, que es mañana. Te invito a descansar. Te invito a poner tu ansiedad en pausa en este minuto, ahí en tu butaca. Hagamos que esto funcione, porque funciona. Cuando tú dices, Señor, quiero descansar en ti. Este problema me agobia. Esta preocupación me agobia. Esta mirada del futuro me angustia. Quiero descansar y disfrutar este momento. Este momento. Sigamos. A continuación, hoy veremos 4 verdades al respecto de la ansiedad. Hay muchas. Hoy solo veremos
4. Veamos la primera verdad. Y la primera verdad nos dice que la ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida nuestro futuro. Cuando tú y yo tenemos a Dios en la vida, en la mente, en el corazón, aprendemos a vivir confiados. Aprendemos a vivir de que Dios tiene el control de todo. Bueno, pero aún así esto hay que recordarlo, porque en ocasiones, siendo hijos, hijas de Dios, esta cuestión se nos olvidan los textos bíblicos y entramos en la vorágine de la ansiedad. What? Y Dios como que nos dice, loco, relájate. Dios también dice loco, ¿cachan? Entonces dice, relájate, de vuelta. Y eso mismo. Y estamos tan ansiosos que no logramos escuchar a Dios. Y la ansiedad nace cuando, ¿qué? ¿Están viendo lo mismo que yo en la pantalla? Muy bien. La ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida de nuestro futuro. Por eso no debemos olvidar quién cuida de nosotros. En Mateo 6:32, él, ya lo leí anteriormente, les dice, su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. En ese texto les dice, miren los lirios del campo, miren los pajaritos en el fondo, mostrándole cosas simples y diciéndole, mira, Dios cuida los lirios, las flores, Dios cuida a los pájaros. ¿Cómo no te va a cuidar a ti si también eres parte de la creación? No se preocupen por cómo van a vestir, por cómo van a comer, por dónde van a vivir, por qué van a beber. Relájense. En el momento que vivimos hoy, eso suena como raro, ¿no? Porque vivimos en un mundo de la vorágine. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. La ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida de nuestro futuro. El afán es una carga que Dios nunca pidió que lleves. Dios nunca te pidió que estuvieras ansioso. Dios nunca me pidió que estuviera ansiosa, ansioso o ansiosa. Pero Dios nunca nos ha pedido eso. ¿Qué nos ha pedido Dios? Que aprendamos a descansar en Él, que descansemos y que pongamos toda nuestra vida, nuestra realidad delante de Él. ¿Qué te parece si ahí en la butaca hacemos el ejercicio al tiro, si esto funciona? Ahí en tu mente, en una oración silente para el que está al lado, pero con un parlante enorme en el cielo, dile, Dios, estas son mis ansiedades. Vamos. Porque la ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida de nuestro futuro. Y en esta mañana, por la palabra de Dios, Dios te habla y te dice, ¿por qué estás tan ansiosa? ¿Por qué estás tan ansioso? Descansa, recuerda quién cuida de ti. Yo cuido de tu futuro. Si cuido de las aves, de las flores del campo que mañana se marchitan, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Esa es la promesa de Dios. Pongan sus preocupaciones, en otro texto es dejen caer sus preocupaciones en las manos de Dios. ¿Sabes qué? Dios nos quiere tranquilos y tranquilas. Creo que cuando Dios dice he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es para que vivamos tranquilos y no estresados. ¿De qué sirve en casa comernos algo muy rico y elaborado, pero con ansiedad? ¿Nos entra en provecho? No. ¿De qué nos sirve conseguir un logro en cualquier área de nuestra vida? Pero si vivimos la vida de una manera ansiosa, ¿lo disfrutamos? No. Haz una lista de tus mayores ansiedades. ¿Estás cargando algo que Dios ya prometió sostener? ¿Qué te preocupa de mañana? ¿Estás cargando con algo que Dios ya dijo que Él te iba a sostener? La ansiedad se incrementa por el hiperfoco en lo incierto. La Asociación Americana de Psiquiatras ha muy estudiado esto. Cuando ponemos hiperfoco, mucha exageración en lo incierto, generamos y aumentamos la ansiedad. Pero Dios ya lo dijo, descansa en mí. Si yo tomo el control del futuro, quiero que descanses en el hoy.
Pero cuando ponemos hiperfoco en lo incierto del mañana, nos generamos nosotros mismos muchísima ansiedad. Y la ansiedad trae consigo aparejado montones de cosas en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Hay una alteración completa. Y ahora no me respondas, sino que respóndete tú mismo. ¿Cómo llegaste hoy? ¿Cómo fue tu semana? Estamos prácticamente en la mitad del año, 20 de julio. Y del 20 de julio hacia atrás, ¿cómo ha estado tu vida? ¿Han habido momentos en que has perdido o hemos perdido el control? Creo que sí. Personalmente todo el rato se me han ido los enanitos para el campo y no los pude recuperar. Y cuando los enanitos se van para el campo, ¿qué ocurre? ¿No le ha pasado nunca? Estamos sin mentir, pues, chiquillos. ¿Qué pasa cuando se nos caen los palitos del puente? Perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo. La ansiedad se incrementa por un hiperfoco en lo incierto. Entonces la invitación de hoy es que la ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida nuestro futuro. En el Antiguo Testamento, en la historia pasada antes de Cristo, a Moisés Dios le dijo: repítele esto a la gente y dile que el papá se lo repita al hijo y el hijo al otro hijo, y así de generación en generación repitan esto. Repitan que la ley de Jehová, que Jehová es tu guardador, que Jehová guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿No? Es un salmo, es un texto. Pero ¿por qué lo repetimos? ¿Por qué le dice repíteselo? Porque cuando lo olvidamos, ¿qué es lo que ocurre en nuestra mente? Generamos ansiedad. Y muchas veces oramos para que Dios calme nuestra ansiedad. ¿Te has encontrado en esas oraciones tiritonas? Y Dios dice: ya, pero si tú no estás haciendo la pega que tenéis que hacer, ¿cómo querés que yo te saque la carga? Acuérdate de quién soy yo, que te sostengo, que soy ahí, estoy a tu mano derecha, soy la persona quien te sostiene, soy Dios, el que guarda tu entrada y tu salida. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 al otro lado, pero a ti no llegarán. Los jóvenes se fatigan, se caen, flaquean, pero los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas y se remontarán como las águilas. Son fármacos para tu mente. ¡Pax! Y son gratis. Es un fármaco que dices: Dios, te necesito. Y cuando recuerdas lo que Dios dice en sus promesas, que la gente que estudia esto dice que prácticamente hay muchas más, pero tienes prácticamente 365 promesas en la Biblia, es decir, una por día, para anclarte a ella, y que la ansiedad, cuando aparece ese monstruo, ese demonio de la ansiedad, pongamos el nombre que es por sobre todo nombre en nuestra mente y digamos: cálmate. Los primeros 5 minutos del día te determinan. Está probado, la gente que ve la neurociencia da cuenta que en estudios, que no sé cómo los hacen, pero esos son maravillosos, cuando despiertan los primeros 5 minutos, cuando ponen los pies en el suelo levantándote de la cama, lo primero que entra aquí es lo que va a definir lo que viene para adelante. Entonces, si en tus primeros 5 minutos pones noticias, pones ansiedad, pones preocupación, el minuto 6, ¿cómo es? No quiero ir a trabajar. No, otra vez, no. Entonces esto es autocuidado, esto es higiene mental. Es higiene mental, pero si los primeros 5 minutos conectas con Dios y tú dices: Señor, gracias por este día que me regalaste. En tu nombre lo inicio y pongo todo delante de ti. Listo. ¿Cuánto duró esa oración? Un par de segundos, pero hiciste que tu mente se alinee con Dios.
Y si a eso le agregas una de las canciones que cantamos hoy día o la que quieras que bendiga tu corazón y tu mente, conectas con lo eterno, con lo que te da paz. La ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida nuestro futuro. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es la siguiente. Buscar primero el reino reordena el caos interno. Cuando nos preocupamos de Dios, Dios se encarga de ordenar el cuento acá abajo. Cuando tratas de armar un rompecabezas, ¿por dónde inicias? Por las orillas, por los bordes. ¿Y por qué iniciamos por la orilla y por los bordes? Eso nos guía, nos va dando la lógica de la figura. Eso es lo que ocurre en nuestra mente. Cuando buscamos primero el reino, es que entrar por los bordes simbólicamente para ordenar el caos interno que tenemos adentro. La gente especialista en montaña dice que cuando te pierdes en la montaña, lo primero que tienes que hacer antes de buscar una salida en medio de donde estás, mira hacia arriba y sube a la cúspide, a la cumbre. Y desde ahí mira hacia abajo, porque desde ahí se ordena todo. Desde ahí logras ver dónde estaba el sendero. Desde ahí logras ver por dónde venías. Cuando tenemos tú y yo un caos interno, lo primero que tenemos que hacer es reordenar nuestras prioridades y conectar con Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y lo demás será añadido. Fija tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Busca primero el reino y el reino va a reordenar el caos interno que tú y yo tengamos. La ansiedad revela en quién confías realmente. La ansiedad es un test de blancura que da cuenta en quién confiamos. Y ustedes no se dieron cuenta, pero cuando entraron había un detector de ansiedad. Y ahora veremos los indicadores. Te tiritó el ojo, tranquilo, respira profundo, no te vamos a exponer. La ansiedad revela en quién confiamos realmente. Y sí, muchas veces buscamos soluciones al alcance de nuestra mano y olvidamos que tenemos un Padre que nos grita y nos dice: yo me encargo. Y nosotros buscamos soluciones. Fija tus ojos en las cosas de arriba y no las de la tierra. La ansiedad disminuye al reestructurar nuestros pensamientos desordenados. Cuando ordenamos todo lo que pasa acá adentro, la ansiedad baja, pero cuando reordenamos en función de lo que es Dios para nuestras vidas, te lo digo, chico, clínicamente tus pensamientos descansan. Pero no estoy diciendo nada que Dios ya no haya dicho antes, y eso es lo relevante. Haz una lista de tus prioridades. ¿En tu lista Dios está primero o es un agregado a la lista? Poner a Dios primero es un reordenamiento espiritual que calma la mente. Poner a Dios primero es un reordenamiento espiritual que calma la mente. La primera verdad es que cuando olvidamos quién cuida nuestro futuro, entro en ansiedad. Qué loco, porque para la ansiedad hay fármacos. Algo externo viene a controlar algo interno. Un fármaco. Pero lo interno se controla con lo interno. Cuando tenemos a Dios acá. Y claro, no estoy en contra de los fármacos. En ocasiones se necesita en el velador o ahí al lado de la cama el vasito con agua y la pastillita. Pero eso es solo para el inicio. Es solo para empujar el auto. Hasta que el auto andó, dijo el guaso. Y cuando el auto andó ya no es necesario empujarlo, ¿no? ¿Por qué? Anduvo, se dice. Busca primero el reino
El reino, buscar a Dios primero, reordena el caos interno. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En este texto Jesús no promete una vida sin necesidades, sino que asegura que cuando Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Eso es lo que está diciendo en Mateo 6:33. Nada tiene que ver con la prosperidad ni esas cuestiones, nada que ver. Simplemente está diciendo que cuando Dios es el centro, Él reordena todo lo demás. El énfasis es confianza y orden en las prioridades. No es la prioridad la prosperidad automática. Acá tiene que ver con que si tú y yo ponemos a Dios en el centro de nuestras prioridades, el resto necesariamente se ordena. Dios es el centro, todo lo demás encuentra su lugar cuando Dios es el centro de nuestra vida. Tú y yo, sin duda, llegamos con muchas preocupaciones. Las tenemos, es parte de la vida. Seríamos necios pensar que no las tenemos. No las vamos a negar, a suprimir o a reprimir. Sabemos que están. Da lo mismo que estén. El tema tiene que ver con esto, con que buscar primero el reino va a reordenar el caos interno. ¿Sí? Ya sabemos lo primero. ¿Por qué generamos ansiedad tú y yo? Memoria a corto plazo, vamos. Porque olvidamos quién es el que cuida nuestro futuro. ¿Sí? La segunda verdad al respecto de la ansiedad en pausa. ¿A todo esto le sacaste la pausa? ¿O la tienes en pausa? La ansiedad. ¿Pueden responder? Ah, maravilloso. ¿Y el resto? También. Muy bien. Ansiedad en pausa. Estamos en pausa. Es distinta la vida así, ¿no? Les quiero pedir algo. Tranquilo que no es plata. En esta pausa, pongamos atención a lo que escuchamos. Desde ahora, ya. Bien, ¿qué pudimos escuchar? Piano, el aire, el silencio, ¿qué más? ¿Tienen problema? ¿Qué más pudimos escuchar? Mis pensamientos, la respiración, acá en la sala, ¿qué más pudimos escuchar? ¿De qué fuimos conscientes? ¿De nuestro entorno? ¿No escucharon un ruido que está ahí acompañándonos todo el rato? Ahí está, pues miren. Hola. Cuando hacemos pausa, no oímos con las orejas, que es lo orgánico, lo físico, lo fisiológico. Cuando hacemos pausa, escuchamos con la mente. En el fondo prestamos atención. Y es distinto. Porque somos conscientes de nuestro entorno. Podemos observar y oír mejor. Si observamos y escuchamos mejor, podemos hablar y decir las cosas mejor. Busca primero el reino, porque cuando buscamos el reino primero, eso va, conmigo, a reordenar el caos interno. Pero la ansiedad, ¿por qué nace?
Porque olvidamos quién cuida nuestro futuro. Recuerden que seguimos en pausa. La tercera verdad acerca de la ansiedad es que la ansiedad se reduce, ni tú ni yo siendo reales vamos a eliminar la ansiedad. Porque somos seres emocionales, con sentimientos, con razón y en ocasiones también sin razón, que es muy difícil eliminar la ansiedad. Pero la ansiedad se reduce al vivir un día a la vez. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su... Y este término afán habla de la preocupación ansiosa que divide la mente y roba la paz. Porque la ansiedad, cuando divide la mente, nos hace poner el foco en múltiples cosas. Y eso inmediatamente nos roba la paz, porque no tenemos la capacidad de poner atención a muchas cosas a la vez. Y ahí es cuando decimos el versículo bíblico: ¡paren que me quiero bajar! ¿Se acuerdan que estaba en la Biblia? En la Biblia de raíz. Hoy después van a decir que así nacen las sectas. Es una broma, ¿no? Tranquilo, cuidado con eso. No os afanéis por el día de mañana. El afán, la preocupación ansiosa que divide la mente y nos roba la paz. Y Cristo ya lo dice: no te afanes por el día del mañana. Atención con esto, porque el día del mañana, ¿qué trae? Trae su propio afán, su propia ansiedad. Basta cada día su propio problema. Para nada estéis afanosos, le dice Pablo a los filipenses, y la paz de Dios guardará vuestros corazones, es decir, vuestra mente. Vaya que cuando andamos en esto necesariamente aprendemos a descansar. La ansiedad se reduce al vivir un día a la vez. Si tú y yo despertamos mañana, ¿cuál es la meta de mañana lunes? Vivir el día lunes. Eso es todo. Eso es todo. Empieza cada día con una oración de entrega. Señor, me ocuparé del hoy. Tú sostienes mi mañana. ¿Qué te parece esa oración? Ahí está, es cortita. Te va a llegar a tu WhatsApp. Es decir, ya la tienes ahí. Enfocarse en el presente reduce síntomas ansiosos en más de un 30%. Esta gente de Harvard que no cacha de la vida lo investigó. No tienen idea estos señores, ¿no? Entonces te reduce los síntomas en un 30% cuando te enfocas en el presente. Ya lo dijimos, que la ansiedad tiene que ver con el mañana, pero cuando nos enfocamos en el hoy, eso inmediatamente nos hace descansar. En el hoy, eso es suficiente. Eso no, mañana Dios se encargará de eso. ¿Quiere decir que no vamos a planificar? No. Quiere decir que planificamos, que diseñamos, que presupuestamos, pero en su justa medida, porque yo estoy viviendo un día a la vez. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Dios. La ansiedad se reduce al vivir un día a la vez. Hoy día debiéramos salir todos más tranquilos, más relajados. ¿Qué les parece? Buscamos en raíz que cada una de estas reflexiones nos sirva al salir por el pasillito para afuera. Si no, ¿para qué? Dios no tiene verdades que no sirven o que son solo para tenerlas guardadas de memoria o de dato o de conocimiento. No, la palabra de Dios es para que nos mejore la vida. La palabra de Dios es para que nos cambie el paradigma de cómo vivimos. La palabra de Dios es para traer el reino de Dios aquí a la tierra y para que la vida sea distinta. ¿Qué significa traer el reino de Dios a la tierra? En que tomo los principios de Dios y hago que esos principios rijan mi vida. ¿Me cachan o no? Es una palabra griega, hermanos. Y hermanos también. El reino tiene que ver con que adopto los principios de Dios. Para la ansiedad, por ejemplo, digo decreto. No hay que ver.
Yo tengo una jefa que dice, no, decrétenlo nomás, decrétenlo y nos va a ir bien en todos los objetivos. Yo digo, esa sonrisa simulada, ¿no? ¿Le ha pasado a ustedes? ¿Le ha pasado que han decretado eso? Es una locura. Es que hay tanto que escuchar en todos lados y de repente en algunos rincones de iglesia escuchamos eso. Dígalo, decrételo nomás en el nombre de Jesús. Una locura, loco. Bueno, hablemos de nosotros nomás. Si la palabra de Dios no nos sirve al salir de acá, estamos mal, cerremos por fuera esto. Buscamos que el principio bíblico nos sirva y nos cambie la vida, porque la palabra de Dios cambia la vida. Loco, no hablamos de que Dios nos cambia en la eternidad. Dios nos cambia en el aquí y en el ahora. Él quiere que tus días sean distintos, que tus días nublados sean maravillosos, aun cuando haya necesidad, escasez, cuando haya momentos complicados, que tú y yo tengamos paz. Eso es Dios. Aplica, loco, un gran aplauso, amigo, por favor. Todo el rato. Sí, que cuando me tirite el ojo, yo pueda decir, Señor, tú controlas, el futuro. Qué locura esto. Y la paz de Dios gobernará vuestras mentes y vuestros corazones. Podemos, así como tratar de entender que la paz de Dios gobierne nuestra mente. ¿Dónde se ve de una manera magistral graficada la paz de Cristo? Porque Cristo es el que vive todo, ¿no? En la cruz del Calvario, en un escenario agónico de tortura extrema, de injusticia supina, así una cuestión, ¿what? Y Cristo en la cruz del Calvario dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Paz, dominio, autocontrol ante Pilato. Tú eres el rey de los judíos, y Cristo así pero impertérrito, torturado, dice, tú lo dices. Tiene el control, porque cuando tenemos paz tenemos el control acá. Sabemos cómo decidir, sabemos qué tecla tocar. Eso es sabiduría. Cuando tenemos paz sabemos cómo movernos en medio del caos, en medio de la tormenta. ¿No se acuerdan que Cristo caminó por el agua? Y en otro episodio está en la barca, están las medias tormentas en el mar de Genesaret o en el mar de Galilea. Los discípulos así aterrados, no le tirita un ojo, están ciegos. Y Cristo está durmiendo en la barca. Cristo duerme. Y es una barca, pues chiquillo, no es el Titanic. Es una barca de pescador. ¡Fum! Y nuestro maestro duerme. Le gusta el humor negro al Señor, ¿no? Todos los locos ansiosos. Y el Señor duerme, y el genio que estaba ahí en la barca le dice, Señor, ¿no te da susto? Si Él gobierna todo, Él piensa y se hace. Y les dijo, ¿cómo tienen tan poca fe? Loco, van conmigo. ¿Me entendí? ¿Sí o no? Si tú y yo estuviéramos en esa barca, ¿qué hubiésemos hecho? ¿Ah? Hubiésemos cantado, en mi vida ha sido bueno. Pero más afinado, sí. Hubiésemos gritado igual que ellos. Pero Dios en esas vivencias muestra la paz. Por eso que nos dice, si tú sabes quién gobierna tu futuro, tendrás paz en el hoy. Y eso no se compra en el Jumbo, no se compra en Temu. Es ser malita, es así, pero es barata. La ansiedad se reduce al vivir un día a la vez. Entonces basta con que hoy día sea domingo y es suficiente. Entonces sí, hoy día, y ahí sí les cuento la verdad,
que va a haber un detector de ansiedad a la salida y tiene que ser más baja esa ansiedad. Con un 30% menos, como dicen los amigos de Harvard. Está testeado clínicamente. Entonces, al salir, tú deberías salir con una sonrisa. Hay una cámara que te va a estar... Oye, todo esto... No, olvídate. No hablemos de cámara, que es complicado. La embarró. Supongo que... está bien, ¿no? ¿Todo bien? ¡Qué locura eso! ¿Sí o no? Lo que estaban haciendo piolita ahora lo sabe todo el mundo y lo están predicando en raíz. ¡Cacha! Esos locos, ¿cuándo iban a pensar que iban a estar en Cinépolis? Ya, entre paréntesis, ten cuidado. Porque la Biblia lo dice todo. No hay nada oculto que no haya de salir en un concierto de Coldplay. Ay, Dios mío de la vida. Compra cancha. Bien. Dieguito, Pauli, así es la onda aquí en Raíz. Hoy andamos medio desbordados, pero perdónennos. Vamos, repasemos esto. ¿Qué genera ansiedad? El saber y olvidar, más que todo el olvidar que Cristo tiene el control de nuestro futuro. Número 2, ¿qué fue lo que dijimos? Busca primero el reino, porque buscar primero el reino reordena el caos interno. Entonces, Dios primero. Dios primero. Y estamos en la tercera verdad. La ansiedad se reduce al vivir un día a la vez, y de verdad que se reduce. No porque lo diga Harvard. Ahora tú decís, no, es que Harvard lo dice. No, viejo, sí. Te pongo Harvard ahí para que veas que la ciencia valida lo que Dios ya dijo hace montones de rato. Si Dios es el que nos conoce por dentro y por fuera, Él nos diseñó, somos creación suya. Conoce cada emoción, cada sentimiento, cada cognición, cada pensamiento, cada conexión neuronal. Nuestro Dios la conoce y son más de 100 millones de neuronas. Dios es máquina. ¡Woo! Es una máquina. Y que nos ama. Y no quiere que estemos ansiosos. Terminamos con la cuarta verdad al respecto de la ansiedad. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Hay una canción que decía, oh Señor, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. No quiero que te vayas y todo será más fácil y todos seremos felices, algo así. Les voy a tocar la fibra. A ver. Oh Señor, no quiero que... Les dije, ¿no? No quiero que te vayas y todo será más fácil y todos seremos felices. La persona que escribe eso es la pura verdad. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Entonces, mientras estás en tu butaca, te invito a que reordenes tus prioridades. Y si nunca Cristo ha sido tu prioridad, es el día, mi viejo, es el día para que le digas, Dios, desde este domingo te pongo en el trono de mi corazón. Quiero que seas el número 1, porque eso va a reordenar todo y eso es maravilloso. Dile a Dios, quiero ponerte en el trono de mi vida. Quiero ponerte en el número 1 de mis prioridades, en el número 1 de mis ansiedades. Te voy a recordar todos los días para no generar ansiedad. Y eso va a resultar, porque resulta. Porque si Dios lo dice, lo creo. Si Dios lo dice, lo hago. Y si Dios lo dice, lo comparto. Y ahora da un aplauso, así como para liberar emoción, como para liberar, ¡ay, lo grande que es Dios! Lo grande que es Dios. Dios emociona la vida, Dios emociona a la persona.
¿Te ha pasado cuando vas a tu artista favorito y vas al Movistar Arena a buscar a Dios con esos reggaetón y cosas así? O cuando vas al Movistar Arena y está tu artista favorito, ¿qué te genera eso? Esa es la pregunta incorrecta, cabrón. Cuando tú vas te genera emoción porque está tu artista, qué sé yo. Y dices, wow, porque genera cosas, ¿no? Y de repente hablar de Dios como que somos como medios pacatos, así como para adentro. Es una locura. Porque si hay alguien que provoca emoción en la vida, ese es Dios. Si hay algo que te vuela los sesos, ese es Dios. Si hay alguien que te revienta por dentro, ese es Dios. Entonces, cuando tienes la pasión correcta, vívelo. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Entonces te invito a que hoy pongas a Dios en el primer lugar de tu vida. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y Dios le dará todo lo que necesitan. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Y sabes a qué se refiere ese deleítate? Es que cuando tú pones tu prioridad en Dios y descansas en que todo lo que ocurre viene de Dios y está bajo su control, entonces yo me deleito porque sé que Él tiene el control y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dios no te debe explicaciones, ni a mí tampoco. Él es Dios. Y si está en el centro de mi vida, todo lo que está ocurriendo está bien. ¿Pero cómo? Está bien. Porque en la barca los locos estaban desesperados. Y el maestro dormía y todo estaba bien. Y cuando Él despierta, calla, enmudece. Y lo que generaba el miedo, lo que generaba el descontrol, lo que generaba el pánico, desapareció. Porque estaba Cristo en la barca. Llévate a Cristo en el número 1 de tu corazón. Y si eres cristiano, bueno, lo recordamos porque con tanto afán se nos olvida. Hoy elige vivir con una sola prioridad, que Dios y su reino sean lo primero. Dios primero, y lo puedes anotar o publicar como quieras, pero Dios primero, Dios primero, Dios primero. Que sea un mantra en nuestra mente, algo que se repite, que no se nos olvide. Dios primero, Dios primero. Dios, Dios, Dios primero. Tan rapidito. Muy bien, muy bien. Vamos terminando. Estoy más relajado. ¿Y ustedes? Ansiedad en pausa. Cuando el reino ordena el caos, confío en el poder de la palabra de Dios que va a ordenar el caos de tu vida. Que lo desordenado lo va a traer a orden. Que las áreas de tu vida que están en desequilibrio las va a equilibrar, las va a poner en una justa, en un justo equilibrio, en una justa alineación. Porque así es Dios. La ansiedad nace cuando olvidamos quién cuida de nuestro futuro. Estamos haciendo una conclusión por recapitulación, es decir, volvemos a repetir estos 4 puntos. Buscar primero el reino reordena el caos interno. La ansiedad se reduce al vivir un día a la vez. Esto es una receta. Sácale foto, no se la mande al psiquiatra porque te va a decir, usted está loca, señora. Y usted también. Sácale una foto, pero no se la mande al psicólogo. Bueno, al psicólogo. Y al psiquiatra. Y tenla ahí. Cosa que cuando venga la ansiedad, te acuerdas de esto. Porque la palabra de Dios para vivirla. La ansiedad se reduce al vivir un día a la vez. Cuando Dios es primero, todo lo demás encuentra su lugar. Tú preocúpate de que Dios sea el primero. El resto lo va a hacer Él. Y te va a sorprender. Te va a sorprender. Me va a sorprender. Porque Dios, cuando tiene el control de todo, Él muestra su gloria y su poder.
Ansiedad en pausa. Es momento de orar. Vamos, terminamos nuestra reflexión de hoy. Ay, Señor, ¿qué quieres que te diga? Como cantábamos recién, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes en mi hogar. Le haces tan bien a la vida, le haces tan bien a la familia, le haces tan bien al matrimonio, a la pareja, le haces tan bien a nuestros hijos. Si se nos ha olvidado que tú cuidas de nuestro futuro, perdónanos primero, y segundo, que salgamos de acá con una fe fuerte, robusta, sabiendo de que tú tienes el control y que guardas de nosotros. Y que cuando te tenemos en el primer lugar de nuestra vida, todos los demás encuentran su lugar. Quizás hoy día llegamos con un caos. Quizás hoy día llegamos con un caos en la mente, en la familia, en las relaciones, en las finanzas, en la salud. Bueno, toca hoy día entonces ponerte en el primer lugar. Que lo recuerde ahora en la tarde. Que lo recordemos ahora en la noche antes de dormir. Dios primero. Mañana, si nos regalas un día lunes para arrancar la semana, antes de poner los pies en el piso, diremos: Dios primero. Disfrutaremos el hoy, porque el mañana está en tus manos. ¿Qué tal si conversas con Dios ahí en tu butaca? Pones delante de Él tu ansiedad. Y si nunca has aceptado a Dios, a Cristo en tu corazón, quizás es el momento para decirle: Dios, ven a mi vida. Quizás la ansiedad me consume. Ven a mi corazón. Te necesito, trae paz, que no la he encontrado en ningún lugar. Si esa es tu condición, haz esta oración ahí en tu butaca, en la intimidad de tu corazón. Dios, ven a mi vida. Te necesito. Ordena el caos de mi vida. Ordena el caos de mi familia. Ordena el caos de mi mente, de mi intimidad, de lo que guardo, de lo profundo de mis pensamientos. Ordena este caos que no me deja vivir en paz. Oramos a ti, Señor. Padre, hemos hablado de tu palabra y tu palabra es poderosa y honramos tu palabra. Genera los cambios que nuestra mente necesita evidenciar en este día. Que podamos vivir y vivenciar por nuestra propia vida el poder de tu palabra, trayendo paz en medio del conflicto, del dolor, del caos. Gracias te damos, porque efectivamente podemos poner pausa a la ansiedad cuando tenemos un Dios tan grande como tú. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un gran aplauso a nuestro Señor. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.